Viva 100 años sin enfermarse nunca. ¿Cómo? Con un estilo de vida saludable. ¿Dónde podemos aprender con información confiable? Aquí, en el único noticiero científico, el Noticiero de la Salud, con el doctor Eric Estrada y con la licenciada Alejandra Atilano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe como siempre aquí en su programa El Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Atilano López y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero, el único noticiero que nos habla de todo lo relacionado con la salud, pero realmente con la salud, porque pues desgraciadamente se habla poco de prevención, se habla de curar enfermedades que realmente nunca se curan, y aquí las vamos a curar y sobre todo las vamos a prevenir. Por otra parte, déjeme comentarle que el día de hoy el doctor nos tiene preparado un programa que a sugerencia mía nos va a hablar de él, porque va a hablar de una de nuestras fórmulas magistrales que yo nunca pensé que le iba a pedir al doctor que nos hablara de ella, porque a pesar de que él siempre insiste en que es una maravilla, pero la verdad a mí siempre me ha costado tanto trabajo tomármela, pero que le voy a decir la verdad, me vi obligada a tomármela, y no solo me vi obligada, me costó mucho trabajo tomármela, porque le digo que alguna vez yo lo intenté y no pude, pero me sentí tan bien, y ahora que me la tomé y que tuve la oportunidad de comprobar lo maravillosa que es, pues no le miento, pero hasta me la tomo ya de buena gana, doctor. ¿Cómo está, doctor? Bueno, pues buenos días, estamos muy contentos sobreviviendo a la pandemia que ya viene a la baja. Esa es la noticia del día de hoy en la jornada. Martes 2 de agosto, o sea, hoy. López-Gatell dice que la quinta ola continúa a la baja. Y claro. A la baja, doctor, pues si todo el mundo dice por todas partes que el brote está que arde. Sí. Claro, sí. Menos fuerte, menos mortal. Hubo muchos más contagios, pero ahora ya la semana pasada y sobre todo cada día hay menos contagiados. Ay, oiga, yo ayer iba a llevar a mis perros a la veterinaria, a 5 de ellos, porque parecía la misma cosa y con ellos, que se me enfermaron de tos y se contagiaron. Y nos retacharon a todos, porque se enfermaron todos los doctores, doctor. Los veterinarios de nuestros perros están enfermos. Bueno, pues a pesar de eso, fíjese que hay una adaptación a la presencia del virus. Esa adaptación quiere decir que todos nos contagiamos. Martes 2 de agosto, Excelsior. De acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición 2021, 70% de la población ya tiene anticuerpos. 70% de la población. Y al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Salud Pública nos da una noticia espeluznante. La prevalencia de diabetes sigue aumentando. La obesidad de niños aumentó. Nosotros aquí hemos dado una cifra de años anteriores. 43% de niños con obesidad. El día de hoy el Instituto Nacional de Salud Pública dice que es el 37.4%. El INEGI dice que es el 43%. Cualquiera de las cifras es espeluznante porque se trata de los niños de México. Más de la tercera parte son obesos y muchos de ellos ya son diabéticos. Pero lo que hay que resaltar hoy, señora licenciada, es que el 75% de la población ya tiene anticuerpos. Esa es una buena noticia. Excelente noticia, 3/4 partes de la población. Eso quiere decir que lo más probable es que todos estemos infectados. Y nos infectamos constantemente. O sea, va y viene el virus de nuestros cuerpos. Pero cada vez nuestro sistema inmunológico responde mejor.
Eso quiere decir que nos adaptamos así como nos adaptamos al virus de la gripa. Igualito. Y claro, la prensa nunca habla de Suecia. El único país que dijo no estoy de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. El único país que dijo no vamos a hacer reclutamiento de la población en sus casas. Claro que no. El único país que dijo no cerraremos ningún restaurante. No cerraremos ningún estadio de fútbol, ninguna discoteca. Y la vida siguió igual en Suecia durante toda la pandemia. De eso no habla la prensa, no hablan los noticieros. Pero este noticiero sí. Pues no, porque si no ya ellos están dando una opción más. ¿Y cómo les fue a ellos? Porque todo el mundo ha de decir, no, pues se murió medio país. No se murió casi nadie, muy poquitos. Está dentro de los porcentajes europeos, ni más ni menos que el resto de Europa. Eso quiere decir que guardándose a la población en sus casas, cerrando las empresas, miles tronaron en México y en todas partes del mundo quebraron miles de empresas, pues Suecia demostró que no era necesario. Y tenemos que decirlo porque los años pasan y los suecos tenían la razón. Debemos de promover la inmunización natural. O sea, que circule el virus. O sea, aprender a vivir con el virus. Aprender a vivir con el virus. Los suecos lo hicieron, lo lograron y no cerraron ninguna cantina. No cerraron ningún cine. Y de eso nadie habla. Y a mí se me hace importantísimo saber que el único país que rompió las reglas le fue igual que al resto de los países europeos. O sea, la campaña de miedo no la siguió Suecia. No, y además no se endeudó con millones de dólares en vacunas. Así es. Bueno, los suecos sí vacunaron a su población, pero lo dejaron voluntario. O sea, tampoco todos. No. Se vacunó como el 70%. O sea, señora, no hay que tener miedo al virus. Y en Chapingo ya comenzamos las clases presenciales, entonces nos dieron la opción. Señor profesor, mayor de 60 años, población de mayor riesgo, usted, señor profesor, ¿usted puede dar clases por Zoom o puede dar clases presenciales? Y así que yo dije, claro que clases presenciales, hay que ver la cara de los alumnos de sorpresa con los últimos descubrimientos científicos. Así que ya comenzamos las clases presenciales en posgrado, las clases presenciales en licenciatura. Estoy compartiendo los virus con todos los alumnos de Chapingo. Nosotros ya dijimos aquí, señora, el virus depende del pH corporal. Si uno come chatarra, si uno desayuna tortas de tamal, si uno come garnachas, está uno condenado a vacunarse y a infectarse con todo y vacunas. Bueno, licenciada, hoy es un día de buenas noticias. No me diga, pero si empezó con lo de los niños obesos, doctor. Bueno. Esa es muy mala noticia. Bueno, lo que pasa es que por la pandemia se volvió más práctica la compra de alimentos. Y no hay nada más práctico que comprar chatarra. No hay nada más práctico que comprar pan blanco de caja, comprar mayonesa, jamón, queso, comprar refrescos. Y mis hijitos, ahí está la comida, un hot dog, una hamburguesa. Y entonces eso es una fábrica de diabetes, es una fábrica de obesidad, una fábrica de sobrepeso. Y nosotros tenemos que reconocer al actual gobierno que los alimentos peligrosos traen 7 sellos de peligrosidad y que el refresco de cola más vendido en el planeta trae 4 sellos de peligrosidad. Uno es suficiente para que no se consuma. Los refrescos de cola traen 4. O sea, altísima peligrosidad. Pero nuestros paisanos que viven en Norteamérica
y el resto de norteamericanos no saben, no conocen lo peligroso que es lo que están comiendo, comenzando por los refrescos de cola o las papas fritas. Y entonces, pues tienen que oír este noticiero para darse cuenta que todos los alimentos que comen favorecen a los microbios y que al favorecer a los microbios, por eso Norteamérica fue primer lugar mundial en contagios y primer lugar en muertos. Y Suecia, normal, sin haber cerrado, sin haber hecho confinamiento, nada más guardaron la distancia, se lavaron las manos y todo el mundo siguió en sus trabajos. ¿Cubrebocas? Sí, cubrebocas, claro. Y nosotros vamos a seguir recomendando, lávese las manos, guarde la distancia, use cubrebocas, claro. Mire, lo que veo muy positivo, claro, aparte de la cuestión económica, de no cerrar lugares, es que no condenó a su población al sedentarismo más obligado, agudo de lo que ya lo pudieron haber tenido. Porque ese debe de ser también uno de los problemas en México. Sí. Y en los demás países donde está habiendo obesidad, más allá de lo que habitualmente tenían. Así es. Y claro, el Instituto Nacional de Salud Pública, déjeme ver quién da esta noticia. El 28 de julio, o sea, hace 4 días. Dice que todo el año pasado se registraron 117.167 defunciones. Las 3 principales causas fueron enfermedades del corazón. O sea, colesterol. Sí. O sea, hierba del sapo para evitarlas. Sí. Luego. La primera noticia es que los muertos siguen siendo por comer leche, carne y huevo. Primer lugar en el mundo y primer lugar en México, según los datos que nos da Secretaría de Salud. 226.703 muertos por comer leche, carne y huevo. Claro, disfrazan la noticia diciendo que son las enfermedades del corazón. Pero no dicen por qué se enfermó el corazón. No dicen por qué se murió del corazón. Se murió por comer leche, carne y huevo. O sea, grasa de origen animal. Grasa de origen animal. Y ahora ya tenemos que hablar de hígado graso y de pulmones grasos. Ahora tenemos que hablar de cerebro graso cuando hay depresión como secuela. Tenemos que hablar de cefaleas, migrañas, dolores de cabeza. Es lo mismo que decir arterias del cerebro llenas de leche, carne y huevo. Leche, carne y huevo. Grasa de origen animal. Ese es el problema, licenciada. Pero en realidad es fácil de resolver. Y digo, si ya de pronto hiciste conciencia, bueno, te limpias las arterias con tu hierba del sapo y se acabó. Los tecitos de la hierba de sapo se volvieron el tratamiento básico para comenzar a eliminar la grasa que provoca las tromboembolias en el pulmón, las tromboembolias en el cerebro, las tromboembolias en el hígado. Pero nos han llegado varias noticias de que miles de personas se quedaron con trastornos digestivos y les dio chorrillo, decimos en México. El corre, ve y dile. El córrele que te alcanzo. La diarrea. Y entonces yo le dije a la licenciada: ¿cómo anda de la panza, licenciada? Pues bien, pero doctor, se me aflojó. Doctor. Se me aflojó un poquito. Y entonces yo le dije: licenciada, llegó el momento de que vuelva a tomar la prodigiosa. Es que la traté de tomar y no me la pude tomar. Le digo: ahora sí, se lo voy a hacer más suavecito, un tecito. Y le hice un tecito de prodigiosa, el Pro 100 se llama. ¿Y qué creen? Se corrigieron todos los pequeños desbalances que tenía en estómago e intestinos de la licenciada Alejandra Tilán. Es que ¿sabe qué, doctor? Aquella vez que no fue tan importante y mi madre y yo, muy valientes, lo compramos y hasta le echamos una cucharada extra para que amarrara bien. Lo tapamos, lo dejamos hervir, lo colamos y nos lo tomamos. No, pues mire,
La licenciada tomó Fue una imposible. sobredosis. Debió haber tomado la cuarta parte de lo que tomó. Y además, fíjense, el Pro-100, la prodigiosa, debe de prepararse en infusión. Eso quiere decir que no hierve. Eso quiere decir que la prodigiosa en infusión no hierve. Cuando esté hirviendo el agua, se coloca una cucharadita cafetera del Pro-100. Es una mezcla de prodigiosa con hierba del aire. La hierba del aire es una menta silvestre de México, Satureja macrostemum. Oiga, pero qué rico huele. Y huele, pues, es una Deliciosa. menta silvestre, huele delicioso. Pero además es digestiva. Y la prodigiosa, yo la conozco desde niño y yo veo a toda la población que toma diario en ayunas una taza de prodigiosa, y los señores agricultores toman un marrazo de prodigiosa. O sea, ¿En cristiano, doctor? medio vaso de aguardiente con prodigiosa. Entonces, en todas las cantinas del Bajío, Ah, pero esa es preparada de otra manera. sí, es una tintura. En todas las cantinas de los pueblos de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, le echan las ramas de prodigiosa a una botella de aguardiente. Por si alguien quiere prepararla y consigue la prodigiosa en el mercado, que se consigue fácilmente, pero obviamente nosotros no vamos a recomendar que tome aguardiente de prodigiosa. Vamos a recomendar que se tome una infusión de una fórmula magistral con control de calidad. Una fórmula magistral preparada con todas las pruebas técnicas y científicas. Ese es el Pro-100 de nuestras fórmulas. Obviamente es lo que vamos a recomendar. Y en una infusión en ayunas. Normalmente los tés se toman antes de los alimentos para que pasen de manera inmediata a la circulación. Entonces, usted, señor, señora, se prepara una infusión, o sea, no hierve, y se lo toma a traguitos chiquitos. Hay muchas personas que en vez de tomarse a traguitos un tecito, se lo toman al hilo, rápidamente. Eso no está bien. Los tés se deben de tomar a traguitos, poco a poquito. Y entonces es muy importante que ustedes sepan que así, conforme entran los principios activos de los tés, o sea, lo que llamamos medicamento, en cuanto entran al estómago, pasan al torrente sanguíneo. Y al pasar al torrente sanguíneo, pues obviamente, inmediatamente están pasando a la circulación. Y entonces, en cuanto pasan a la circulación, comienzan a hacer el efecto. Eso es lo que hace la prodigiosa en toda la población. Y entonces es una costumbre de millones de personas en el Bajío. ¿Y por qué se llama prodigiosa? Es que eso no lo sabe uno, doctor, hasta que la tomas. Sí, porque usted me la pintaba muy bonito, que la prodigiosa. Y yo después de que la había probado, yo decía... No puede ser. Dije, pues qué padre. Bueno, pues resulta que ya finalmente la licenciada ya probó la infusión de la prodigiosa y ya probó los beneficios de por qué se llama prodigiosa. Pues fíjese que yo había traído ahí algunos desajustes estomacales. No sé por qué. No sé si fue estrés. Yo creo que no sé fue si me agarró en estrés. curva algún bichillo. No sé. El caso es de que yo creo que, ¿qué será? ¿La semana de estarla tomando? Sí. Obviamente sientes una mejoría en cuanto la tomas. Sí. Pero si usted me pregunta ese impacto de mejoría, se siente como en una semana. Es una mejoría generalizada. Sí. Siento mi estómago súper bien. Obviamente de aquellito se compuso.
Del corre, ve y dile ya adiós. Adiós. Sentí la digestión que se regularizó. Funciona muy bien su estómago. Yo me siento muy bien. Con decirle, doctor, que bueno, ustedes sabrán que yo acostumbro tomar una tacita de café en la mañana. Porque el olor, bueno, me encanta el café. Sí. Pues ahora lo que voy a hacer es tomarme primero mi infusión De prodigiosa. Y como a pesar de que me gusta mucho el café, por otra parte una vocecita por ahí me dice, no tomes café. A pesar de que la recomiendan hasta ¿cuántas tazas? 3 tazas máximo al día. A pesar de que se recomienda, sí, una vocecita me dice, no, ya no tomes café. Pues obviamente sentí tanto bienestar que le dije al doctor, a ver, platíqueme por favor todas las bondades de la prodigiosa. Y usted me está diciendo que también es un estimulante como el café, Sí. sin los efectos negativos del café. Así es. La prodigiosa no tiene cafeína. Ajá. Así que no crea adicción. Ándale, porque yo creo que debe ser adicta a la taza de la mañana, ¿sí? Pues fíjese que millones de personas toman diario la prodigiosa porque tiene el prodigio de hacer trabajar a los campesinos todo el día. Híjoles, agárrense porque ahí voy. O sea, es un estimulante como estar tomando café. Así es la prodigiosa. Sin embargo, fíjese que he dormido bien. Claro. O sea, no recuerdo que me haya quitado el sueño como con el café, que cuando se me llega a pasar la mano en dosis, me doy cuenta porque empiezo a no dormir. Claro. Esa es la diferencia con la prodigiosa. Usted duerme, descansa, todo funciona muy bien y durante todo el día anda alerta. No, y además pasa una cosa. Digo, yo normalmente soy una persona optimista y alegre. ¿Sí? Pero ahora siento más. Sí, se siente uno... Bueno. O no sé si sea por el bienestar que uno siente, pero cada taza que me he ido tomando me sabe menos fuerte. Menos amarga. Menos amarga. Y la de hoy en la mañana que me la preparé como infusión, porque todas habían sido como té, pues la verdad es que me la tomé bien. Digo, ya para decidir tomarme en las mañanas, antes de mi café, la infusión de la prodigiosa, Sí. es porque de verdad que créame que se la recomiendo ampliamente. Bueno, señora, ya oyó a la licenciada que se había negado a tomar la prodigiosa. Ya la está tomando. Estudiamos la estimulación en la fabricación de bilis en el hígado y por eso mejora tanto la digestión. Hay una cosa mágica en la herbolaria en donde siempre se ha pensado que Dios señala a las plantas para su uso y que lo semejante cura lo semejante. Entonces, todas las plantas amargas tienen el sabor de la bilis. Y entonces ese sabor amargo hace pensar que Dios señaló a las plantas amargas para mejorar la digestión. Algunas, obviamente, sí se cumple, otras no. Por ejemplo, el manrubio es una planta medicinal del Mediterráneo y crece como silvestre en todas partes. Y cuando llegaron los españoles a México, pues entre otras plantas, trajeron el marrubio y crece ahora como silvestre en México. Trajeron en los huertos, en los atrios de los monasterios, trajeron el fresno, que es un árbol hermoso, que se usaba para los dolores de las articulaciones. Porque obviamente los evangelizadores llegaron con gota, o sea, llegaron con cristales de ácido úrico por comer vísceras, que era la tradición en el siglo XVI, y esas vísceras llenaban de ácido úrico las articulaciones, y los evangelizadores, muchos no podían caminar. Y para hacerlo tenían que bañarse en agua caliente con fresno hervido. Y entonces el fresno, como los árboles viven más de 2000 años,
Entonces todos los ofrendos que sembraron los evangelizadores hace más de 500 años, ahí están, en los atrios de Cholula, de Huejotzingo, de aquí de Acolman, en Texcoco. Y uno ve todos esos árboles de más de 500 años de fresno. Esa fue la primera planta medicinal que llegó a México. Los esclavos negros que llegaron por el comercio de personas en el siglo XVI trajeron la sábila y los alcatraces blancos. Y ahora la sábila crece como planta silvestre en los huertos y en todo México. Bueno, una planta buenísima, porque la sábila tiene todas las vitaminas y los minerales. Así que es un complemento alimenticio de excelencia, además de que rejuvenece la piel al que come sábila. Pero bueno, Dios señaló a las plantas. Eso dicen los curanderos desde hace miles de años. Y la prodigiosa, por su sabor amargo, se comenzó a usar para mejorar la digestión. A la vuelta de los años, la estudiamos en nuestros laboratorios y estudiamos una serie de terpenos, sesquiterpenos, ácidos, aceites esenciales, aromáticos. Y nosotros observamos que estimula la producción de bilis y que obviamente mejora la digestión. Y que además tiene decenas de sustancias amargas que son alcaloides con efecto antibiótico. Antibiótico quiere decir que mata las bacterias. Y aprovecho para comentarle al público, licenciada, que la herbolaria no genera resistencia en las bacterias. Y los antibióticos sí. Y los antibióticos, la ampicilina, la penicilina y toda esa familia de decenas de moléculas, hay un error metodológico en la medicina alópata. Y el error metodológico es sacar un medicamento basado en una molécula. Si nosotros tomamos un medicamento basado en una molécula, los microbios observan la molécula, le dan la vuelta, la escanean y ven la manera de adaptarse a vivir con esa molécula. Y los microbios lo logran y neutralizan la molécula. Y ahora muchas bacterias se botan de la risa cuando le acercan la penicilina. Hace 50 años se morían todas las bacterias, ahora no se mueren. Desarrollaron resistencia. El año pasado murieron 26,000 mexicanos de infecciones que no respondieron a ningún antibiótico. Y eso crea mucha frustración en los médicos. Ver que sus medicamentos no sirven. Porque los microbios desarrollaron resistencia. Entonces nosotros en nuestros laboratorios en Chapingo nos hemos dado a la tarea de investigar ¿cuántas moléculas hay en un tecito de Prodigiosa? Hay más de 100,000 moléculas. ¿Cuántas hay en una ampolleta de penicilina? Hay una molécula. En un tecito, 100,000. Y entonces, de esas 100,000 moléculas, más de 20 tienen efecto antibiótico. Así que las bacterias no van a reconocer a ninguno, no los van a escanear y no van a desarrollar resistencia contra un tecito de Prodigiosa. Se usa entre los pueblos otomíes del Bajío por lo menos los últimos 5,000 años. Y se sigue usando hasta el día de hoy. Y sigue funcionando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque miles de moléculas no crean resistencia en los microbios. Una molécula sí. Miles no. Sí, claro, está luchando contra una sola. En cambio acá, pues en lo que está viendo una ya se murió por todas las demás. Y luego, después de los virus, vienen las bacterias y luego los hongos. Género Cándida comienza a invadir tejidos. Y entonces nosotros
obviamente somos muy afortunados los que nos dedicamos a la herbolaria, porque tenemos un arsenal de alto poder en contra de virus, bacterias y hongos. Pero además, cada preparado herbolario tiene más de 100,000 moléculas. Así que nosotros aplicamos en las secuelas del coronavirus, que es ahora lo que hay que recomendar. Hay que bajar el colesterol a menos de 160 miligramos por decilitro y los triglicéridos a menos de 100. Y hay que bajarlos con los tecitos de la hierba de sapo, el PC300 y el R250. Porque esa grasa es la que alimenta a los microbios. Primer paso. Segundo paso, al mismo tiempo hay que cambiar la dieta. Si las grasas de origen animal son los promotores de la reproducción de los microbios, pues bájele a las grasas. Si la grasa frita es la promotora de los microbios, pues no coma nada frito. Y entonces no le dicen al pueblo norteamericano que los alimentos más peligrosos son las papas fritas. No le dicen que los alimentos más peligrosos son hamburguesas y hot dogs. Y mucho más peligroso el tocino frito. Ay, sí, ¿verdad? O el chorizo. ¿Cómo les encanta? Uno ve cómo se sirven esos 8 hot cakes y arriba un copete que cubre todos los hot cakes de tiritas de tocino frito. Es la mejor delicia para producir infartos y cáncer. Delicioso. Y claro, le recomendamos que vea los programas del corazón. Hasta la tecnología cambiaron para suturar rápidamente los corazones abiertos. Oiga, doctor, pero a ver, todo esto que nos está explicando de las miles de moléculas que tienen sus tés y por lo cual no crean resistencia a las bacterias, los virus, uno pensaría que es más agresivo para el estómago. Al contrario. Resulta que son bajas dosis de cada molécula. Uh-huh. Pero son decenas de moléculas. Y cada una va por miles. Y suman 100,000 en un tecito de 1/4 de litro. En promedio, 100,000. ¿Por qué no son agresivas? Porque van en mezcla. Y tuvimos el chance de observarlo hace 30 años con el epazote, cuando se le da a los niños, a los borregos, a los chivos, que están llenos de lombrices, y se pica epazote y se le daban y arrojaban las lombrices. Entonces los empresarios de la química dijeron: ajá, vamos a sacar un medicamento alópata del epazote, y aislaron el alcaloide que se llama ascaridol. Y se llama ascaridol porque se investigó en el Ascaris lumbricoides, que es la lombriz más común en las reses y en los cerdos, y los mataba y salían corriendo. Y entonces los de la química sacaron el ascaridol solito y lo metieron en tabletas y lo comenzaron a distribuir, y todas las personas que tomaron las tabletas de ascaridol se murieron. Obviamente los químicos fueron a la cárcel. Ay, cerraron las empresas. He ahí cuando uno ve la importancia de que una persona que te recomiende herbolaria sea un experto, pero un experto aquí como el doctor, que tiene doctorado en esto, porque no nada más se recomienda, una plantita puede ser mortal. Como el epazote. Como el epazote que vas y compras en cualquier mercado. En cualquier lugar. Y crece en cualquier huerto. Pero si se saca la molécula y se dosifica como que si fuera aspirina, las personas que toman esas tabletas se murieron. Entonces la Secretaría de Salud prohíbe la industrialización del epazote, porque no sabemos cuánta dosis va a tomar la gente en su ignorancia, que no va a un especialista. Y lo que sí sabemos es que unas hojitas de epazote en los frijoles o en las quesadillas es una delicia. ¿Y por qué no hace daño? Porque una planta, fíjese, señor, señora,
Una planta tiene en promedio 2 millones de moléculas diferentes. Toda la planta, 2 millones. Una ensalada tiene 4 millones. Una sopa de verduras tiene 4 millones de moléculas diferentes. ¿A quién le hace daño? A nadie. ¿Por qué? Porque es una mezcla muy compleja. Así que unas hojas de pasote tienen más de 1 millón de moléculas. Y ahí va el ascaridol que mata a las lombrices en pequeñas cantidades. Pero además del alcaloide ascaridol, hay otras moléculas tóxicas para las lombrices. Eso lo pudimos estudiar en el epazote, lo estudiamos en el chaparro amargo. Más de 20 antibióticos. Eso quiere decir, doctor, que entonces la medicina nos da sus fórmulas con una sola sustancia en cantidades elevadas. Sí. Y tóxicas, por eso luego nos anda mandando el omeprazol. Claro. O luego nos anda doliendo todo. Sí. Sin contar los medicamentos que nadie sabe, pero que matan gente. Sí. Antes de que lo saquen del mercado. Sí, sí. El mismo omeprazol es causa de diarreas con hemorragia. Ay, caray. Entonces dice uno, pero una tabletita agujera el estómago. Pues sí. ¿Por qué? Porque es una sola molécula. Es una bomba de una sola sustancia química exageradamente agresiva. Pero un tecito son 100,000 sustancias. O sea, nuestro cuerpo está diseñado para asimilar 100,000 sustancias sí, en bajas cantidades. Sí. Está diseñado para aprovechar una fruta. Que tiene 1,000 sustancias. Miles. Para asimilar una ensalada de verduras. Que tiene 3 millones de moléculas. Así es la naturaleza. Y el ser humano, cuando refina los alimentos, los echa a perder. Los hace agresivos para el cuerpo. Sí. Y por ejemplo, el pan blanco produce diabetes. Porque es 81% glucosa pura. O sea, un diabético nunca va a controlar sus niveles mientras coma pan blanco. O mientras coma arroz sin la cáscara. Y entonces, el día de hoy, estamos aprendiendo otra vez a comer de manera natural como se comía hace 10,000 años, cuando comenzó la agricultura. Y ahora estamos estudiando la milpa. Hay que regresar a los alimentos de la milpa, a los frijoles criollos, a las tortillas de maíz criollo, a las salsas de jitomate con chile y a los quelites. Ay, qué rico, doctor. Eso es mucho más nutritivo que todo lo que se come actualmente. Y esto obviamente lo tenemos que decir, licenciada, porque se está multiplicando la obesidad en niños y en adultos. En adultos es del 71%. En los niños el INEGI nos dijo que era 43% y el Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud nos dice que es el 37.4%. Bueno, de salud pública porque faltan los privados. Ah, sí. O sea, lo más seguro es que incluso rebase lo que el INEGI dice. Claro, arriba del 43%. O sea, casi la mitad. Sí, la mitad de la población. O sea, es grave. Es gravísimo. Obviamente esto es porque la mamá todavía no hace caso de los sellos. Un sello es un alimento peligroso. Y los refrescos traen 4 sellos. Las galletas oscuras también, de color del refresco de cola. Esas galletitas que le encantan a los niños también traen 4 sellos. O sea, son de altísima peligrosidad. Afortunadamente, la campaña ya comenzó, ahora falta hacerle caso. Y afortunadamente, licenciada, la herbolaria nos sigue dando soluciones. Y soluciones biológicas, de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Y la población puede estar tranquila porque hay una monserga, licenciada. ¿Ah, sí? Hay una monserga. ¿Cuál? A ver, cuéntenos. A mí todos los curanderos me reclaman. ¿Y por qué tiene que gastar millones de pesos en la investigación científica? Si eso se sabe hace miles de años. Si se sabe hace miles de años, ¿usted por qué la universidad gasta miles y miles de dinero para hacer un experimento en ratones? Si todo eso ya se sabe. ¿De lo que nosotros ya sabemos? Sí.
Eso exaspera a los curanderos. ¿Y qué les dice usted, oiga? Y yo les digo, es que hay que darle confianza a los médicos para que receten herbolaria. Pues que pregunten, si no saben que pregunten. Uy, sí, ¿dónde que son tan sencillitos? Y le digo, mire, el médico no es sencillito. Son bastante arrogantes, bastante soberbios. Lo vemos con los médicos que son nuestros pacientes y que sus colegas les dicen, y no se te ocurra ir con el de las hierbas de Chapingo. Todo lo que dice y hace, nada de eso es cierto. O sea, hay que esperar a que se estén muriendo para que la soberbia les baje, ¿no? Sí, sí. No todos. Y entonces tenemos muchos cardiólogos que en secreto toman los tecitos de la hierba de sapo. Y mandan a su chofer a comprar los tecitos. Nosotros desarrollamos a lo largo de 40 años un tratamiento para los microbios. Primero, las cumarinas del palo María de Veracruz. Luego, las cumarinas de las semillas de los cítricos, el Citrican 30. Luego, el chaparro amargo en extracto fluido. Luego, el Pro 100. Ay, que se la recomiendo ampliamente ahora sí. El Pro 100, ahora muy recomendada por la licenciada Alejandra Tilano, y yo llevo 40 años recomendándola y tomándola toda la vida. Pero ahora con efectos triplicados, porque produce un bienestar general. No, y yo me imagino que el mismo hígado se ha de sentir mejor. Bueno, pues claro, porque es estimulado para producir más bilis. Es una maravilla. Eso quiere decir que desinflama el hígado. Ándele. Eso quiere decir que mejora la digestión. Además, ¿cuánta población, doctor, hay con hígado graso? El 80% de la población. Y aunque obviamente para el hígado graso está el PC y el R250, pero sí, si aparte le ayuda con su prodigiosa, así créame que lo va a agradecer. Ahora vamos a extender la tradición del Bajío. El Bajío son los estados de Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Esos estados de la República, que son millones de kilómetros, bueno, no millones de hectáreas. Es que el doctor es de ahí, así que lo ve grande. Como yo soy de Doctor Mora, Guanajuato, el norte de todo el estado de Guanajuato, millones de personas toman diario la prodigiosa. Además llevan más de 5,000 años haciéndolo. Obviamente eso da confianza. Da confianza saber que millones de personas toman un tecito de una plantita. A ver, doctor, ya casi que oigo las preguntas. ¿Los niños la pueden tomar? Sí, a partir de los 6 años. Obviamente las embarazadas no, ni las que están lactando tampoco. No, cambia el sabor de la leche. Pero los niños sí desde los 6 años. Sí. ¿Y las personas mayores? No importa cuánta juventud hayan acumulado, se la pueden tomar. A partir de los 6 años. Perfecto. Ahora, obviamente, una cucharada cafetera en 1/4 de litro en infusión es para una persona de 60 kilos. Así que si el niño, calcúlele o péselo, pesa 30 kilos, dele media taza. Después de los 6 años de edad. Obviamente en el Bajío se lo dan a partir de los 3 años, cuando el niño tiene diarrea. Y es proporcional al tamaño del niño. Una cucharada cafetera en una taza de 1/4 de litro para 60 kilos, 3 dosis al día. Bueno, nosotros estamos obligados a decir que en toda la herbolaria, aunque es muy raro, algunas plantas presentan intolerancia. La intolerancia de la hierba de sapo, por ejemplo, es del 0.2%. Casi nadie. Pero hay alguna persona que se la toma y le da comezón en la nariz. Bueno, esa persona debe de tomar dosis mucho más bajas. ¿Qué tan bajas? 1/10. ¿Cómo se calcula 1/10? Usted vacía una cucharadita cafetera de la planta molida y hace 10 montoncitos. Y esos 10 montoncitos nomás usa uno para hacer una taza de té en infusión. Ese es 1/10 de la dosis, señora. Y claro,
A partir de ahora, licenciada, vamos a estar promoviendo el Pro 100. Toda la vida lo promoveré, doctor. Para tomar una taza en las mañanas como sustituto del café. Vamos a hacerle la competencia al café. Perfecto. El café quita el sueño. La prodigiosa no. El café es estimulante, el Pro 100 también es estimulante. El café da un poquito de bienestar, el Pro 100 da muchísimo, mucho bienestar. Y luego fíjese, licenciada, que nosotros observamos el día de hoy mucha pesadez y mucha depresión, porque se trastorna el metabolismo de las grasas y las arterias del cerebro, sobre todo las pequeñas. Hay pequeñas tromboembolias que afectan pequeñas partes del cerebro. Claro, los tecitos de la hierba de sapo, pero nosotros vamos a recomendar el cambio de dieta y vamos a recomendar el Pro 100 para que estimule la circulación a nivel cerebral. Si nosotros bajamos los niveles de grasa en el cerebro, bajamos la depresión. Eso fue lo primero que descubrimos con la hierba de sapo cuando se acercaron personas diabéticas deprimidas y nosotros observamos que los test de la hierba de sapo, el PC300 y el R250, limpian de grasa el páncreas, limpian los receptores de insulina y sobre todo limpian el cerebro de grasa. Y se va reduciendo de manera inmediata la depresión, porque la depresión va ligada a los depósitos de grasa en el cerebro. Ajá. La grasa produce depresión. Bueno, vea todos los más recientes programas y puede repetir toda la información en el YouTube. Noticiero de la Salud con Eric Estrada. No, y además yo les recuerdo que aunque pudieran encontrar las plantas en algún mercadito, sí, ni están seguros que sea la que les está hablando el doctor. Y como él lo ha explicado en muchas de sus clases, no siempre los test viene la sustancia que la parte de la planta que se debe de usar. Porque a veces se usan las flores, otras veces se usan los tallos, otras veces se usan las hojas, la corteza, la raíz, y no siempre le venden lo que es. Así es. En cambio, el doctor tiene un control de calidad minucioso. Sí. Y además le está dando única y exclusivamente la parte de la planta que funciona. Sí. Finalmente está estudiado científicamente. Así es. Así que si usted gusta que le lleven su tecito hasta las puertas de su hogar, este WhatsApp es para México. Es el 595-113-4620. También para México tenemos un teléfono que la clave es +52 595 95 464 19. Y para nuestros amigos de Chicago y el resto de Estados Unidos que tengan dudas que el doctor les pueda resolver, la clave helada es +1 77 37 33 66 58. Y ya saben que quien quiera consulta tanto en centro médico es gratuita. Sí, ahí va a haber especialistas dando consulta gratuita. O si no, de lunes a sábado en nuestros consultorios en Úrsulo Galván número 7, frente a la puerta de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo. Ahí están los consultorios y también es gratuita. Así es, servicio social. O por WhatsApp social. También. Así es servicio social de la Universidad Autónoma Chapingo. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Nos vemos en el centro médico. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Llegó el momento de agradecer su atención y lo esperamos en una próxima emisión del Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada y con la licenciada Alejandra Atilano. Hasta pronto. Hasta pronto.